Bienvenidos a la Historia de la 2. En este video vamos a estudiar los gobiernos de Rosas. En esta línea de tiempo podemos observar los sucesos y procesos más importantes entre 1828, antecedente de la asunción de Rosas, y 1852, año en el que se produce la caída del gobernador de Buenos Aires. Primero vamos a repasar. Recordemos, como vimos en el video anterior, que en 1828 Dorrego, gobernador federal de Buenos Aires, había sido derrotado y fusilado por Juan Lavalle, un general unitario que se había sublevado contra él. Como consecuencia de esta situación del fusilamiento de Dorrego, los federales del campo en la provincia de Buenos Aires se alzaron contra Lavalle, lo van a derrotar y finalmente van a pactar con Lavalle un acuerdo por el cual este se exiliaba y la legislatura de Buenos Aires va a elegir a Rosas como gobernador de la provincia. Al momento de elegirlo, le confirió a Rosas las facultades extraordinarias y el título de restaurador de las leyes. Las facultades extraordinarias son atribuciones que un gobernador recibe del poder legislativo con el objetivo de atender de forma más eficaz una situación de emergencia. La legislatura se las concedió a Rosas para, precisamente, sofocar las sublevaciones y ordenar la situación política de la provincia después de lo que había sucedido con Lavalle. Desde el punto de vista práctico, las facultades extraordinarias implican que un gobernador puede dictar leyes sin la utilización de la legislatura. Ahora vamos a ver un poco cuál es la situación política del país hacia 1830. Habíamos visto cómo la guerra del Brasil termina y cuando los ejércitos vuelven con sus generales al país, algunos de estos generales van a aprovechar el poder militar, las tropas con las que volvían, para producir alguna serie de enfrentamientos y se va a empezar a polarizar la situación entre algunas provincias. Vamos a tener una disputa interna muy importante que se va a dar entre dos grandes bloques. El bloque de José María Paz, un general de estas unitarias, cordobés, que desde Córdoba va a formar la Liga del Interior, y Facundo Quiroga, un federal, gobernador de La Rioja, que va a tener influencia sobre Cuyo y el norte argentino. Habíamos dicho entonces que con la vuelta de la guerra del Brasil, el general Paz, que es uno de los generales que vuelve con las tropas, aprovecha la situación, depone al gobernador de su provincia, Córdoba, Juan Bautista Bustos, y se queda con el poder de la provincia de Córdoba. Desde allí entonces encabezó una alianza de poderes provinciales que se conoce en la historia como Liga del Interior, o también se la llama Liga Unitaria, aunque es una expresión equívoca, puesto que si bien estaba integrada por muchos unitarios, nunca estableció bien cuál era la forma de gobierno que quería para el país, pero se utilizan los dos nombres como sinónimos para referirse a este bloque político encabezado por el general Paz. Hacia 1830, gracias a la capacidad militar del general Paz, que era un gran estratega y que había derrotado en varias e importantes batallas a Facundo Quiroga, casi todas las provincias, salvo el litoral, van a estar dentro de la Liga Unitaria o Liga del Interior. Como contrapartida, las provincias del litoral van a firmar en 1831 un pacto que se conoce como Pacto Federal, que era una alianza ofensiva y defensiva para evitar precisamente el avance de este bloque que desde Córdoba se expandía cada vez más. Las provincias firmantes van a ser Buenos Aires, Santa Fe y Corrientes, y posteriormente Entre Ríos. En las tratativas previas al Pacto Federal se establecieron algunos puntos que iban a quedar, algunos principios para la organización nacional,
como por ejemplo la convocatoria a una comisión donde iban a estar representadas las provincias, y ya empezaron a surgir algunas disputas, sobre todo entre Corrientes y Buenos Aires, por el tema de la navegación de los ríos y por los ingresos que Buenos Aires obtenía de la aduana y que obviamente no quería compartir con las provincias. Estas disputas van a mantenerse durante casi todo el gobierno de Rosas y también van a ser causa incluso de su caída, como vemos más adelante. Como decíamos, en el acuerdo también se establecía la convocatoria de una comisión para realizar en algún momento un congreso constituyente. Sin embargo, Rosas, cuando consolida su poder, hace todo lo posible para que la comisión no se reúna, retira incluso al delegado porteño y finalmente la comisión se disuelve y el país va a quedar sin constitución hasta 1853. En este mapa podemos observar la división política aproximada de las dos ligas. En azul la Liga del Interior o Liga Unitaria y en rojo la Liga del Litoral o Liga Federal también llamada. ¿Qué pasó con la Liga del Interior? Bueno, por un hecho más bien fortuito, aunque el general Paz había logrado derrotar a Quiroga en casi todas las batallas en las que lo enfrentó, fue tomado prisionero, una cuestión, como dijimos, fortuita, y una vez que Paz cayó, la Liga del Interior se fue desmoronando de a poco. Quiroga y Rosas retomaron el poder, lo mismo que López en Santa Fe, y fueron conquistando o restableciendo el poder federal en las provincias que antes habían integrado la Liga del Interior. Por eso hacia 1831 la situación estaba controlada por los federales y los líderes federales que lograron consolidar su poder fueron tres: Rosas en Buenos Aires, Quiroga en Cuyo y el norte argentino y López en el litoral. Decíamos que todos los gobiernos provinciales adhirieron al Pacto Federal y se conformó, o se comienza a hablar desde entonces, de la Confederación Argentina. Como habíamos visto en el video anterior, la Confederación es un sistema político en el cual los distintos estados que la componen mantienen una cierta independencia o autonomía. En este caso, las provincias se mantienen independientes entre ellas, aunque reconozcan ciertas atribuciones a nivel nacional en el gobernador de Buenos Aires, como vamos a ver, que es la delegación de la Facultad de las Relaciones Exteriores. Pero hacia adentro son autónomas, dictan sus propias leyes, tienen sus propias monedas, sus propias milicias, etc. Como también habíamos mencionado, la comisión representativa para dictar el Congreso no se va a formalizar, no va a funcionar como se había propuesto y se va a disolver. Hacia 1831, base a lo que hemos visto, es entendible que la legislatura porteña, por más que reelija a Rosas como gobernador de Buenos Aires, no le otorgue las facultades extraordinarias, puesto que la situación política del país ya estaba pacificada, estaba más calma. Entonces, Rosas, si bien lo reeligen, aún así entiende que es una quita de su poder e incluso un insulto, y por esa razón no va a aceptar el nuevo cargo, se va a retirar a la vida privada, a su hacienda, y la legislatura va a elegir entonces a otro gobernador que va a ser Balcarce. Bien, en este cuadro tenemos una síntesis de lo que hemos visto. Recordemos, 1828, caos, asesinato de Dorrego, situación crítica. Rosas es elegido como gobernador de Buenos Aires para solucionar esta situación. Se le conceden las facultades extraordinarias, el título de restaurador de las leyes, y durante su gobierno se da entonces el enfrentamiento entre la Liga Unitaria o Liga del Interior
y la Liga del Litoral o del Pacto Federal, que termina cuando la Liga se disuelve, la Liga Unitaria se disuelve después de la captura del general Paz. Hacia 1832, cuando Rosas termina su mandato, todas las provincias ya se han unido al Pacto Federal y la situación es de una mayor paz en el país. Entre 1832 y 1835 se va a llevar a cabo el periodo de los interinatos. Luego del primer gobierno de Rosas, la legislatura va a elegir 3 gobernadores. Ninguno de estos 3 gobernadores, Balcarce, Viamonte y Maza, va a poder consolidarse en el poder ni opacar el prestigio que había alcanzado Rosas en su primera gobernación. Durante este periodo también va a haber una división entre los federales bonaerenses, entre los rosistas y los no rosistas. Es por ello que la esposa de Rosas, doña Encarnación, va a cumplir un papel muy importante realizando una labor de espionaje contra los federales no rosistas. También durante este periodo se lleva a cabo la primera campaña del desierto, en 1833. Rosas, antes de abandonar el gobierno, había logrado aprobar un proyecto de extradición contra los indios para poder conquistar todas las tierras situadas al norte del río Negro. Este proyecto era muy ambicioso y contaba con la colaboración de otras provincias amenazadas por los aborígenes, incluso el gobierno de Chile. Se establecían 3 columnas, una occidental, comandada por el general Aldao de Mendoza, la del centro por el general Ruiz Huidobro de San Luis y la del este por el mismo Rosas. Pero la falta de recursos hizo que todo el peso de la campaña recayera sobre las fuerzas de Rosas. Asimismo, la campaña al desierto fue exitosa, ya que se lograron ganar muchas leguas al territorio nacional, se mejoraron las comunicaciones con Bahía Blanca y Carmen de Patagones, y los campos quedan libres de la amenaza del indio, al menos por el momento. En este mapa podemos ver las 3 principales líneas de ataque. El asesinato de Quiroga en 1835. Para comienzos de 1835, la situación en las Provincias Unidas era nuevamente convulsionada. Buenos Aires seguía viviendo conflictos e inestabilidad política, y en el resto de la Confederación los conflictos entre las provincias tampoco cesaban. En una de estas disputas quedan enfrentados los gobernadores de las provincias de Salta y de Tucumán. Para poder resolver este conflicto se ha enviado Facundo Quiroga con la tarea de mediador. Quiroga parte de Buenos Aires, pero al llegar a Santiago del Estero le comunican que el gobernador salteño ha muerto. Asimismo, logra firmar un tratado de amistad entre las provincias del norte, Santiago del Estero, Tucumán y Salta. Pero al emprender su regreso, Facundo Quiroga es advertido de una posible emboscada. Pese a este aviso, continúa con su camino y en Barranca Yaco es asaltado y asesinado el 16 de febrero de 1835. El asesinato de Quiroga va a generar consecuencias muy importantes. Por un lado, toda la influencia que el caudillo federal ejercía sobre las regiones de Cuyo y del noroeste no va a ser heredada por nadie, por lo cual las provincias van a actuar de manera independiente desde el momento. Ninguno de los otros 2 líderes federales importantes, López era otro de los 2 líderes importantes federales del momento, no va a poder capitalizar ese vacío de poder generado por la muerte de Quiroga, pero sí lo va a poder lograr Rosas. Es por ello que la muerte de Facundo Quiroga lo va a beneficiar, ya que se va a convertir en el árbitro de todo el país. El crimen de Quiroga produce un fuerte impacto no solo en Buenos Aires, sino también en el resto de las provincias unidas, ya que vuelve a aparecer la sombra del caos y del desorden, como había ocurrido con el asesinato de Dorrego. Es por eso que el gobernador Maza va a renunciar a su cargo, y ante el temor de una nueva anarquía, de una nueva guerra civil, la legislatura porteña va a elegir al gobernador nuevamente a Rosas, y ya no solo le va a delegar facultades extraordinarias, sino que también le va a conceder lo que es la suma del poder público. ¿Qué es la suma del poder público?
la legislatura le va a conferir a Rosas los 3 poderes del Estado, es decir, el poder ejecutivo, el legislativo y el judicial, convirtiendo a Rosas en una especie de rey sin corona. Además, Rosas vuelve a manejar las relaciones exteriores de las demás provincias, por la cual va a poder firmar tratados con otros países, solucionar conflictos o incluso realizar acuerdos comerciales en nombre de todas las provincias. En este cuadro podemos comparar y ver la definición de los 3. Primero, la diferencia entre las facultades extraordinarias y la suma del poder público, y después qué son las relaciones exteriores, la delegación de relaciones exteriores, y a su vez ubicarla en cada uno de los gobiernos de Rosas. Ya habíamos dicho, las facultades extraordinarias son facultades legislativas concedidas al poder ejecutivo. La suma del poder público, sin embargo, es cuando el poder ejecutivo asume tanto las funciones propias ejecutivas como las legislativas y las judiciales. Las facultades extraordinarias fueron aquellas que Rosas tuvo en su primer gobierno. En su segundo gobierno tuvo la suma del poder público, o sea que, por eso decíamos, era como un rey sin corona. En cambio, la delegación de relaciones exteriores la tuvo en los 2 gobiernos. Las provincias, ante la ausencia, o sea, como no había una autoridad nacional, delegaban, como se explicó recién, en el gobernador de Buenos Aires el poder de representarlas, de hablar por ellas a nivel internacional. Analicemos un poquito cuál era el pensamiento político de Rosas. Rosas está influenciado o se siente atraído por las ideas del tradicionalismo. Es un admirador de las monarquías absolutas del antiguo régimen. Para repasar estos conceptos, los invitamos a observar el video sobre los siglos XVIII y XIX en Europa. Para analizar su pensamiento hay varios documentos, de los cuales vamos a centrarnos en 2 que son muy significativos y donde él expresa sus ideas. El primero es la Carta de la Hacienda de Figueroa y el segundo es un discurso en conmemoración del aniversario del 25 de mayo, dado en 1836. En el primero, Rosas expone su convicción de la imposibilidad de lograr, por lo menos de manera inmediata, una constitución. ¿Qué dice? ¿Por qué no es posible lograr una constitución? Porque los estados, las provincias, están desorganizados, son pobres y no tienen hombres que puedan gobernarlas. Por eso hay que esperar tiempos más tranquilos, dice él, en los que cada gobierno, después de haberse pacificado, pueda pensar en la unidad nacional. El problema es que estos mismos argumentos que Rosas expresó en 1834, lo va a expresar hasta 1850. Y esa es una de las razones por las cuales se van a terminar levantando contra Rosas incluso muchos federales. En el discurso del 25 de mayo, en la conmemoración de los 26 años de la Revolución de Mayo, lo que va a hacer es establecer cuál es su visión sobre la revolución. ¿Qué es lo que dice? ¿O qué es lo que se ve en Rosas? Rosas es una persona que odia la anarquía. La anarquía para él se daba o venía de la mano de la revolución. Por esa razón establece en este párrafo se puede ver como si Rosas incluso no quisiera o no estuviera de acuerdo con la idea de independencia. Si uno lo lee descontextualizado, pareciera que Rosas no está de acuerdo con la independencia. Por ejemplo, cuando dice que la Revolución de Mayo no se hizo para romper los vínculos que nos obligaban a los españoles, sino para fortalecernos más por el amor y la gratitud. En realidad lo que está estableciendo es que la intención del 25 de mayo de 1810 no fue romper, sino mantener la continuidad del gobierno, y de esa manera Rosas justifica que no fue un espíritu revolucionario, sino que fue un espíritu de orden el que los motivó a los miembros de la primera junta. Lo que interesa, repetimos,
y lo que sintetiza este discurso es el rechazo de Rosas frente a las revoluciones, a los cambios bruscos. Desde el punto de vista económico, habíamos establecido ya algunas diferencias entre proteccionismo y libre cambio, que en el video anterior, en cuanto al pensamiento unitario federal, y también en el video que hemos mencionado del siglo XVIII, hay algunas diferencias y hay algunos conceptos a los que los remitimos y los invitamos a que los vean, pero esa oposición que se había dado también en Europa entre el libre cambio y el proteccionismo se traslada, por supuesto, al territorio de las Provincias Unidas o de la Confederación Argentina, se llama ya, y este conflicto enfrenta a las provincias entre sí. El punto más importante, o la discusión más importante, se dio entre Corrientes y Buenos Aires. Del lado correntino, por ejemplo, Ferré, que incluso después se subleva contra Rosas, defendía el proteccionismo y criticaba la idea liberal que al principio de su gobierno tenía Rosas. Dentro de esta crítica, Ferré proponía o exigía en realidad a Buenos Aires la apertura al comercio para los ríos, para las potencias extranjeras, para que pudieran comerciar por los ríos Paraná y Uruguay. Básicamente, como para hacernos una imagen de la diferencia entre proteccionismo y libre cambio, les mostramos esta imagen. Una postura proteccionista funcionaría como este paraguas, que lo que hace es, ante el ingreso de productos externos y de otros países que quieren entrar al país, lo que hace es poner barreras arancelarias, impuestos, que si estos países, por ejemplo, aquí en el ejemplo vemos China, la India, productos de China, la India, podría ser de cualquier otro país. Si quieren entrar a la Argentina, tienen que pagar un impuesto, y ese impuesto hace que se encarezca el precio del producto, de forma tal que cuando están ya dentro del país, son tan caros que la población se puede inclinar a comprar esos mismos productos, pero que son fabricados en el país y que son más baratos. El libre cambio quita todas esas trabas y permite el libre ingreso de productos extranjeros para que compitan de igual a igual con los productos nacionales. Es un esquema simplificado, hay muchas ventajas y desventajas de cada uno de los sistemas económicos. Sin embargo, se los dejamos para que ustedes vean cuáles son las intenciones. Y en este momento, en el momento de Rosas, la discusión pasaba mucho por si el Estado debía proteger a las industrias locales, que no podían competir con el extranjero, o si debía liberar la importación de productos de todo tipo de impuestos para obligar precisamente a las industrias locales a que mejoren su producción y compitan de igual a igual con el extranjero. ¿Cuál es la intención? ¿Cuál va a ser la postura de Rosas? Rosas, como vamos a ver incluso, se va a comportar de manera pragmática en este sentido. Al principio habría mantenido un liberalismo casi a ultranza, pero en 1835 va a hacer dictar una ley, conocida como Ley de Aduanas, en la cual aumenta las tasas de importación en general, a todos los productos en general, pero libera de tasas a los productos que en Buenos Aires se producían con mucho nivel de calidad y que por lo tanto podían competir. Incluso prohíbe la introducción de productos que ya en el país se daban, como el trigo o la harina. Y esta ley tiene, en principio, una mezcla de liberalismo y de proteccionismo. Por esa razón, los agricultores porteños, que se veían beneficiados por las medidas proteccionistas, lo mismo que los productores de vinos en la región de Cuyo, por ejemplo, o los productores textiles en el norte argentino, van a verse favorecidos y van a apoyar la medida de Rosas. Por eso decimos que la política económica de Rosas no fue de libro, no se ciñó a una ideología en sí, sino que fue pragmática, pero siempre dependiendo mucho de los intereses ganaderos. Asimismo, Rosas
va a contar con oposición, ¿sí? Van a haber sectores que se van a oponer a su política. Primero vamos a ver un poco de la oposición interna, lo que se conoce como la generación del 37. En la década de 1830 va a regresar al país Esteban Echeverría, que había estado en Europa, en Francia, y trae las nuevas ideas, ¿sí?, de la ilustración romántica, lo cual va a hacer que en torno a Echeverría se junten intelectuales a debatir estas nuevas ideas. Al principio van a pensar que Rosas puede ayudarlos en su proyecto, ya que puede traer el orden y modernizar al país, pero luego se van a desencantar con él por esa negativa que va a tener Rosas al dictado de una constitución. Es por ello que Rosas va a perseguirlos y deberán exiliarse. Por ejemplo, Echeverría va a emigrar a Montevideo, Uruguay, y Sarmiento a Chile. Desde allí se van a convertir entonces en la oposición al rosismo. Uno de los más destacados integrantes de esta generación va a ser Alberdi, cuya obra, Bases y Puntos de Partida para la Organización Política de la República Argentina, va a ser una fuente muy importante de la Constitución Nacional que se va a sancionar en 1853. Las ideas de estos intelectuales, sobre todo las figuras de Sarmiento y de Alberdi, van a ser de mucha importancia sus ideas en el periodo siguiente, que va de 1852 a 1880, y que vamos a ver en el próximo video. Además de la oposición interna, Rosas, durante la etapa de los gobiernos de Rosas, se dio una serie de conflictos muy importantes también, conflictos militares, tanto internos como externos. Estos conflictos abarcan muchos frentes, desde la frontera norte con Bolivia, los conflictos diplomáticos con el Paraguay, los conflictos políticos y militares con Brasil, los conflictos con el Uruguay, con potencias extranjeras y una serie de sublevaciones internas. Hemos elegido para este video solo la mención muy breve de 3 de esos conflictos. El primero es un conflicto interno que se conoció como la sublevación de la Coalición del Norte. Es una sublevación de provincias encabezadas desde Tucumán y Corrientes por la Madrid, Lavalle, Paz, entre otros, entre 1840 y 1841. Comprende una serie de enfrentamientos militares que prácticamente se dieron en todo el territorio nacional, pero después de una serie de derrotas culmina en Rodeo del Medio, una batalla que se libró en Mendoza y Famaillá, en el norte argentino. La Coalición del Norte se va a disolver y sus cabecillas van a ser, muchos de ellos van a ser fusilados o van a ser asesinados. Otros se exiliaron. En este proceso va a morir Lavalle, incluso, ¿sí? Muere en Bolivia después de haber sido derrotado. También van a continuar los conflictos con Corrientes por la navegación de los ríos, sobre todo. Y de a poco vamos a ir viendo cómo Corrientes y el litoral juegan un papel en la caída de Rosas. Estos levantamientos, las oposiciones que existían entre Corrientes y Buenos Aires van a ser una especie de chispa de futuros levantamientos hasta que finalmente Entre Ríos se levante contra Rosas. En cuanto a los conflictos externos, Rosas tuvo que enfrentar, apenas asumió su primer gobierno, algunas cuestiones que tenían que ver con la toma de Malvinas por los ingleses en 1833, pero como eso es un conflicto que se dio durante los interinatos. El que le tocó a Rosas soportar fueron los 2 bloqueos que tuvo que sufrir de parte de las fuerzas inglesas y francesas. El bloqueo anglo-francés de 1845 fue un intento de Francia e Inglaterra para forzar a Rosas a permitirles la navegación por el río Paraná. En este proceso, que fue largo, se dieron una serie de batallas, las cuales nosotros recordamos más la batalla de la Vuelta de Obligado, porque
en memoria de esta batalla se celebra hace muy pocos años el feriado del Día de la Soberanía Nacional. Si bien fue una derrota, pero hubo algunas victorias, como el segundo combate de San Lorenzo o el combate de Punta Quebracho, que obligaron a que finalmente en 1850, por eso es un proceso largo del bloqueo anglo-francés, Francia e Inglaterra, primero Inglaterra, después Francia, tuvieran que rendirse ante el poder de Rosas, reconocer los derechos argentinos sobre los ríos interiores y volverse a sus países. Aquí hay un mapa que muestra cómo estuvo en algún momento conformada la coalición del norte. Y aquí tenemos una imagen de la Vuelta de Obligado y de Lucio Mansilla, que fue el héroe del combate de la Vuelta de Obligado y la resistencia contra Francia e Inglaterra. Bien, como habíamos dicho, la situación hacia 1850 era favorable a Rosas. Su prestigio había dependido siempre de dos objetivos: asegurar el régimen federal y establecer la paz en el país. Estos dos objetivos hacia 1850 se puede decir que se habían cumplido. Más allá de la insumisión de Corrientes y de que algunos federales se empezaron a oponer a él, como el caso de Ferré, Madariaga, Brizuela, Peñalosa, etc., podemos decir que hacia 1850 Buenos Aires y el país gozaban de un cierto renacimiento comercial, casi no había enfrentamientos militares en el país, y a su vez estaba paulatinamente aumentando la inmigración y la industrialización en Buenos Aires. También se había incentivado y se había producido un crecimiento de las actividades propias de las provincias, ya sea en Buenos Aires, con la ganadería, algunas industrias en el interior, etc. Sin embargo, Rosas estaba siempre pendiente de sus posibles enemigos. Uno de ellos era el gobernador de Entre Ríos, Justo José de Urquiza, que si bien había sido su aliado y la persona que lo había ayudado a someter a Corrientes, estaba dando muestras de demasiada independencia en sus actos. Seguía en su negativa de apoyar la sanción de una constitución, siendo que el país había logrado los objetivos que se había propuesto. Seguía a su vez obsesionado con una posible guerra con Brasil y tenía, por supuesto, el constante ataque de sus enemigos, sobre todo desde el exilio, que presionaban para apoyar cualquier sublevación contra él. Finalmente, se dio una serie de condiciones en las que tanto los enemigos externos como internos pudieron hacer una causa común para derrocarlo. Aquí vemos una síntesis de lo que fue su segundo gobierno. Recordemos, situación caótica después del asesinato de Quiroga. Rosas, elegido gobernador de Buenos Aires, se le concede la suma del poder público y mediante la violencia, mediante el espionaje y una serie de herramientas, pero también hay que reconocer que supo escuchar las necesidades de los caudillos provincianos, va a lograr finalmente imponer el orden en el país bajo su mandato, a pesar de una enorme cantidad de conflictos internos y externos. Aquí están mencionados algunos de ellos. Finalmente, como hemos dicho, hacia 1850 el país ya está pacificado y hay un renacimiento comercial y económico del país. Hasta por lo menos hasta antes de su caída, los objetivos de Rosas se habían cumplido. El pronunciamiento de Urquiza. Pese a que se había logrado el orden y la pacificación, seguían existiendo los conflictos para con Rosas. Es por eso que a comienzos de 1851, el gobernador de Entre Ríos, Urquiza, se va a manifestar públicamente y no le va a delegar las relaciones exteriores de su provincia. Urquiza
era un federal muy comprometido, había adherido al rosismo, pero también era un hacendado muy importante y su provincia económicamente era próspera, por lo cual necesitaba de la libre navegación de los ríos. Eso, sumado a la negativa de Rosas de dictar una constitución, va a hacer que Urquiza enfrente a Rosas. El pronunciamiento del 1 de mayo de 1851, en el cual Urquiza le va a negar la delegación de Relaciones Exteriores, fue prácticamente una declaración de guerra a Rosas. El resto de las provincias, asimismo, no van a apoyar a Urquiza y sí a Rosas. La provincia de Corrientes, que siempre se había opuesto al gobernador de Buenos Aires, va a ser la única que se va a aliar a Urquiza. Es por ello que Urquiza debe acudir a pedir ayuda a dos países vecinos que ya estaban en conflicto con Buenos Aires, que son el Uruguay y el Brasil. La batalla de Caseros de 1852. Para fines de 1851, Urquiza ya había logrado reunir una coalición antirrosista formada por su provincia, Entre Ríos, la provincia de Corrientes y también el Brasil y Uruguay. A este ejército, que se lo conoce como el Ejército Grande, también se incorporaron los unitarios exiliados en Montevideo y algunos oficiales federales opositores al rosismo. Los ejércitos, tanto de Rosas como de Urquiza, se enfrentaron el 3 de febrero de 1852 en lo que se conoce como Batalla de Caseros. El Ejército Grande se resultó vencedora y Juan Manuel de Rosas fue definitivamente derrocado y partió al exilio. Tras la caída de Rosas, queda un desafío muy grande, que es unificar y ya constituir el país, por lo que había que definir cuál va a ser la futura forma de gobierno. Las cuestiones más conflictivas van a seguir siendo las mismas. ¿Qué pasa con los gobiernos provinciales y la autoridad nacional? Es por ello que Urquiza emite una proclama en la que invita a que todos los partidos, todos los opositores a Rosas, trabajen en conjunto para lograr esta unidad. La primera medida que va a establecer Urquiza luego de derrotar a Rosas va a designar gobernador de Buenos Aires a Vicente López y Planes, y de a poco va a lograr el apoyo de las demás provincias de la Confederación. En abril de 1852, representantes de las provincias de Entre Ríos, Buenos Aires, Santa Fe y Corrientes van a firmar el Protocolo de Palermo. En este protocolo van a delegar en Urquiza el manejo de las relaciones exteriores de la Confederación y convocan al resto de los gobernadores a una convención en la ciudad de San Nicolás. El Acuerdo de San Nicolás, en el cual todos los gobernadores van a establecer y pedir la convocatoria a un Congreso Constituyente en la ciudad de Santa Fe. También se va a crear un gobierno nacional provisorio a cargo del mismo Urquiza. Pero Buenos Aires no va a aceptar el Acuerdo de San Nicolás, ya que con este acuerdo y la futura sanción de una constitución nacional, perdería los recursos de la aduana en beneficio de un gobierno nacional que debería distribuir en toda la Confederación los recursos de dicha aduana. Es por esta razón que Buenos Aires no va a concurrir al Congreso Constituyente de Santa Fe. Bien, ya hemos terminado, vamos a llegar hasta aquí con este video. En realidad, en cuanto a los temas, lo que corresponde a la organización constitucional, el gobierno de Urquiza y la década que va entre 1853 o 1852 hasta 1861 1862, lo vamos a ver en un próximo video. Simplemente les dejamos la fecha clave para entender todo este proceso con los acontecimientos más importantes que hemos destacado a lo largo del video y que sirven para entender la evolución política y económica del país en la etapa del rosismo. Hasta aquí llega el video de hoy, los esperamos en el próximo. Nos vemos cuando tengamos constitución, por supuesto.